que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Nunca Más, Relatos de un País en Guerra. Somos 4 estudiantes universitarios comprometidos con entender, debatir y aportar desde nuestro campo profesional y ciudadano a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Hoy vamos a revisar los 6 puntos del acuerdo final firmado en 2016, comprender su objetivo, su peso histórico, sus posibilidades y los retos que enfrenta su implementación. Pero pues además, cada uno de nosotros compartirá cómo desde su formación y visión cree poder aportar a ese cumplimiento. No será un discurso puramente académico, queremos que sea real, honesto, crítico, porque la paz no solo es un tratado, es una tarea de todos. Recordemos rápidamente, ese acuerdo buscó poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado con profundas raíces rurales, sociales, económicas y políticas, y abrir un camino hacia un país más igualitario, justo y pacífico. Cada punto del acuerdo representa una apuesta de transformación estructural, no solo para excombatientes, sino para comunidades rurales, víctimas, participación política y reconstrucción del tejido social. Y como estudiantes, jóvenes profesionales, creemos que nos toca asumir una responsabilidad histórica, conocer, exigir cumplimiento y proponer acciones concretas. Empecemos. Trasfondo del conflicto está el tema de la tierra, y por eso fue el primer punto, el tema de tierras. Que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. El primer punto del acuerdo busca transformar el campo colombiano. Es una apuesta por cerrar la brecha entre lo rural y también lo urbano, garantizar el acceso a la tierra, formalizar la propiedad, promover el desarrollo económico, social y cultural, y además de esto asegurar condiciones dignas de vida para las comunidades rurales. Vecinas, sino también por lo que implica el problema de la tenencia de la tierra en Colombia. Históricamente, la desigualdad en la tenencia de la tierra y la ausencia del Estado en zonas rurales fueron parte esencial de las causas del conflicto. Este punto pretende corregir esa injusticia estructural, ofrecer alternativas productivas, dignificar al campesinado y reducir los incentivos en la economía ilícita. Implementar una reforma rural requiere de muchas cosas. Requiere de inversión, de voluntad política, de acompañamiento técnico, de garantías de seguridad y estabilidad. También debemos recordar que Colombia es un país muy grande, son muchos territorios, también tenemos culturas diversas, tensiones históricas, bienes mal distribuidos. Entonces esto hace que el desafío sea enorme, pero sin este punto las raíces del conflicto persisten. Como futuros profesionales, ingenieros catastrales y geodestas, trabajamos en campos relacionados con planificación territorial, desarrollo comunitario, geografía, sistemas de información geográfica. Podemos aportar diseñando proyectos de ordenamiento rural, catastro, infraestructura sostenible, mapeo participativo, cartografía social, apoyar e incentivar iniciativas de formalización de tierras, diseño de planes de desarrollo local, participación comunitaria, una intervención en el territorio que aporte al desarrollo rural. El origen de la guerra, y no solamente de la nuestra, sino de todas las guerras que ha habido en Colombia, ha sido el problema de la tierra. Realmente una innovación en esta materia fue la creación de un fondo de tierras, uno de cuyos principales insumos era el volumen de tierras en manos de ilegales, de paramilitares o de corruptos, que alcanzaba incluso
a generar la oferta de por lo menos el 50% de la tierra indispensable para la reforma rural. La reforma rural contemplaba una serie de medidas y acciones para igualar esta cancha que ha estado desbalanceada en materia de satisfacción de derechos en las regiones. Porque en Colombia, digamos, una buena cifra para tener en la cabeza es 3-1. Cualquier indicador social en Colombia es 3 veces peor en zona rural que en zonas urbanas. Que si estamos hablando de la expectativa de vida, si estamos hablando de las tasas de alfabetización, de pobreza extrema, en general hay que multiplicar por 3, sobre todo en estas regiones periféricas. Este punto estaba dividido en 4 grandes temas. Primero, acceso y uso de la tierra. Segundo, programas especiales de desarrollo con enfoque territorial PEDETS. Tercero, planes nacionales sectoriales en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la producción. Y cuarto, sistema de seguridad alimentaria. Este es un acuerdo que no se limita al cese al fuego, a la terminación del conflicto con las FARC, sino que busca justamente hacer frente a esas condiciones que han facilitado que el conflicto persista. Todo esto va a tener, estoy seguro, un impacto muy positivo en el campo colombiano y en sus habitantes. Una apuesta por garantizarle a los ciudadanos también del campo el acceso a derechos como lo tenemos nosotros. El punto de desarrollo rural integral contempló la formulación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y eso es lo que estamos hablando, la manera como se pudiera proveer a esos territorios de unos derechos que no han tenido. Con unas inversiones serias que buscan el cierre de brechas, básicamente. Parte de las desigualdades, parte de la violencia, es que tenemos un país con unas inequidades tenaces. Mientras que no resolvamos el problema de las inequidades, este país no va a avanzar. Precisamente era posibilitar esas tierras que tienen vocación agropecuaria, posibilitarles a que sus productos puedan llegar al mercado. Y ese también era una posibilidad para el campesinado, sin duda muy importante. Además de un agro productivo y competitivo, mejorar lo que debe ser cualquier política pública, el bienestar de nuestros compatriotas, en este caso de los que viven en el campo. El objetivo de esta ambiciosa reforma era cerrar la brecha entre las zonas rurales y urbanas del país, para así saldar la deuda histórica con el campo colombiano y abordar una de las causas estructurales del conflicto armado. En suma, la reforma rural es la base sobre la cual puede construirse un país más justo, pero esto requiere un compromiso constante y también unas políticas claras. Era impensable un acuerdo de paz sin participación en política de las FARC. Que ahora la gente dice, no, pues es que ¿por qué van a tener representación política? Pues porque fue un acuerdo para acabar la guerra. No fue porque la delegación del gobierno fuera magnánima con nosotros y dijera, bueno, entonces tengan estas curucitas para que se entretengan. Son un partido político y están actuando como partido político, gracias a Dios. ¿Qué tal que hoy tuviéramos a esas FARC todavía en armas? Solo empezarían a participar en política, solo se constituiría el partido y solo participarían en el Congreso cuando se hubiera presentado la desmovilización total y absoluta de la guerrilla. El segundo punto del acuerdo plantea la inclusión política, abrir espacios democráticos, garantizar que quienes antes estaban al margen, como excombatientes, comunidades rurales, sectores excluidos, ahora puedan tener voz, también representación y participar en la deliberación del país. Sobre todo que se lograra entender que los objetivos políticos por los cuales nosotros habíamos luchado durante tanto tiempo a través de las armas iban a mantenerse vigentes. Digamos que lo que estábamos haciendo era un acuerdo que nos debe permitir transformar esa fuerza y esa capacidad militar que tuvimos y que acumulamos y que construimos en una fuerza política. Para eso se hizo el acuerdo de paz, para que cambiaran las botas por los votos, para que cambiara la violencia por la discusión y la deliberación en los recintos democráticos. El propósito es transformar las razones de la violencia,
lo que es la exclusión, la desigualdad, la falta de canales de participación, y esto llevarlo hacia mecanismos pacíficos de cambio. Que las armas no sean el camino. ¿Qué realmente es el camino? La palabra, la protesta y la propuesta política legítima. Y en eso sí, no podíamos aflojar. Esa sí era una línea roja, porque no tenía sentido quedar nosotros manicruzados como espectadores en el escenario político, cuando la razón de ser, independientemente de la deformación de la lucha armada, de la lucha guerrillera, su razón de ser es una razón política. Por lo tanto, esta fuerza guerrillera, que es una fuerza político-militar, se transforma en una fuerza política. Eso es lo que ese es el fruto del acuerdo. Que nosotros íbamos a La Habana en búsqueda de lograr una solución política al conflicto social y armado. Y por esa razón, evidentemente, quienes estaban en armas tenían que participar en política luego, porque era exactamente la lógica del proceso. Aspiramos a que nuestra llegada hoy aquí a este foro de debate democrático represente el comienzo del fin de los asesinatos de la oposición política, de los líderes sociales. El punto 2 contiene el acuerdo sobre participación política que buscaba sentar las bases para una nueva apertura democrática, promoviendo la inclusión política y permitiendo que surgieran nuevas voces. Además, este punto tenía como propósito el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y de las garantías para el ejercicio de la oposición. Había como dos caminos paralelos. Uno era la discusión de la participación de las FARC y otro cómo lográbamos mejorar la política en Colombia para evitar el surgimiento de nuevas guerrillas hacia el futuro con el mismo discurso de tener un sistema político excluyente. Hacemos dejación de las armas, las dejamos, no nos desmovilizamos, sino que seguimos movilizados haciendo política como un colectivo. Expulsar a la violencia de la política en Colombia. Era decirle, señores, nunca más alguien debe empuñar las armas en Colombia por razones que pretende son políticas, y nunca más alguien que esté en la política en Colombia debe ser víctima de la violencia. Y no hay nada más civilizador, digámoslo, para un país que poder utilizar los instrumentos y medios de la democracia para encauzar sus conflictos, porque todo esto no se trataba al final de que íbamos a llegar a un consenso sobre nada. Es que la democracia no se trata de tener un consenso, se trata de encauzar por canales institucionales las diferencias políticas y evitar que se haga uso de la violencia. Esa era la primera premisa. Y yo creo que esto en Colombia todavía no ha sido suficientemente apreciado. La participación política nos define en lo que somos, en nuestra esencia. Porque nosotros tomamos las armas por concepción política. Entendíamos que era el punto, como en efecto sucedió en la campaña del plebiscito, que le daba mayor munición a los opositores del acuerdo. Empezaron a venderle a la opinión pública que unas curules que eran para las comunidades en las zonas más afectadas por el conflicto era una manera de disfrazar una entrega de curules adicionales a las FARC, y eso era absolutamente falso, no había por dónde llegar a esa conclusión. Como gran parte de los territorios más afectados por el conflicto no tenían una representación significativa en el Congreso, el acuerdo creó las circunscripciones transitorias especiales de paz para que algunos territorios pudieran elegir representantes a la Cámara adicionales. El reto está en cambiar la cultura política. Desconfianza, violencia, clientelismo, elitismo. No basta con abrir las puertas. Hay que garantizar que esas voces tengan peso real, oportunidades reales, igualdad de condiciones. En nuestras disciplinas, ya sea por medio de la ingeniería o las ciencias sociales, el urbanismo o la geografía, podemos aportar a procesos de participación comunitaria, diseño de espacios públicos, planeación territorial con enfoque social. Todo esto también promoviendo la inclusión de comunidades tradicionalmente marginadas. También lo podemos hacer desde un enfoque académico,
como la investigación, el acompañamiento y la visibilidad. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. La participación política no es un premio, es una herramienta necesaria para reconstruir confianza institucional y social. El tema del desarme fue muy complejo de abordar, porque obviamente eso implicaba, digamos, la firma del acuerdo necesariamente implicaba la dejación de armas por parte nuestra. Dijo primero tal cosa y después dijo segundo entrega de armas. Y entonces Rodrigo Granda se paró y dijo: nosotros no vamos a entregar armas, que les quede claro. Es que a nosotros nadie nos ha vencido para que nos venga a reclamar las armas. Entonces se pararon los de las FARC. Este punto implica el cese bilateral de hostilidades, desarme, reintegración de excombatientes a la vida civil, también garantías de seguridad y desminado cuando éste aplique. Este punto representa el fin oficial, o bueno, el intento del fin oficial, de décadas de guerra. Es la apuesta más concreta por detener la violencia armada, devolverle a Colombia la posibilidad de coexistencia pacífica. Su propuesta inicial y casi que final fue que entregaría las armas una vez se cumpliera con todo lo pactado, y era un imposible. Poníamos como líneas rojas la dejación de armas, es decir, que no fuera pues un proceso que implicara terminar como el sometimiento. Y el presidente Santos me dice: Henry, dígales que primero dejan las armas y después firmamos, que si no es así, me dicen, yo les pongo de transporte para que se vengan aquí y sigamos guerreando. Lo más difícil fue aceptar dejar las armas antes de que hubiese un cumplimiento por parte del Estado. Era necesario ponerle un tiempo y que la FARC entendiera que la sociedad no iba a aceptar que unas FARC armadas en un proceso de paz. En marzo de 2017, la guerrilla más antigua y poderosa del hemisferio occidental comenzó el proceso para dejar las armas con las que aterrorizaron por más de medio siglo a los colombianos. Que un proceso no puede ser con un grupo armado que mantenga las armas. Lo que a mí me enseñó este conflicto es que todo conflicto tiene una solución. Si la voluntad de las partes existe para solucionar el problema y resolver el conflicto, tiene solución. Para nosotros era necesario y quizás era la mayor muestra de la voluntad de las FARC de esta vez sí llegar a un acuerdo para terminar el conflicto, el que ellos aceptaran que íbamos a discutir el tema de dejación de armas. Yo creo que de lo más exitoso que tuvo este acuerdo desde el momento que ya se iba para la firma fue el tema de la dejación de armas. Ya no pasamos de qué es lo que va a pasar, que se van a desarmar, sino cómo es que las FARC van a entregar hasta su última pistola. Primero yo creo que lo que se demostró era que había disciplina, que la gente cumplió. La gente cumplió, la gente acató los distintos ceses al fuego. Una misión que hay que decir que en su componente de monitoreo se hizo de manera conjunta con el gobierno de Colombia y las FARC en terreno. Eran equipos tripartitos que salían a hacer el monitoreo en el terreno, cosa que se había hecho en un par de sitios anteriormente, pero creo que nunca con esa dimensión y con resultados muy positivos, y a acompañar todo el proceso de desarme, que para nosotros era definitivo, porque era obvio que las FARC nunca le iban a entregar las armas al gobierno. Eso no lo hace ninguna guerrilla. Es uno de los aciertos más grandes que haya tenido este acuerdo. Primero, por lo novedoso, no existía un antecedente en el mundo. Para la ONU, el mecanismo tripartita fue una innovación. Ellos en ninguna parte del mundo habían hecho algo parecido. Segundo, porque permitió generar una confianza inmediata. Todo ese involucramiento ayudó a que tanto el gobierno como las FARC nos conocieran mejor, y eso creó la confianza que permitió más tarde recurrir al Consejo de Seguridad y pedir un rol aún más grande de Naciones Unidas en la implementación, sobre todo en la verificación.
Para dejar las armas, las FARC debían desplazarse a las zonas veredales que estaban ubicadas en lugares remotos. En la práctica, este proceso fue muy complejo, pues en algunos casos ni siquiera había vías de acceso. Las condiciones en terreno eran hostiles y fue necesaria una gran operación logística para llevar materiales de construcción, víveres y elementos de primera necesidad. Vamos a cumplir independientemente de cómo estén las cosas. ¿Y en qué va pensando uno cuando marcha? Según el objetivo que lleve. En este momento vamos hacia la paz. Tenemos un objetivo común, que este proceso salga adelante, que no nos vaya a fracasar. Y ahí eso nos une. Las condiciones que creamos produjeron esa voluntad en ambas partes. Y cuando está la voluntad de arreglar el conflicto, se arregla. El hito fue ese, que se logró que se desplazaran por cientos de kilómetros guerrilleros armados con toda su logística, asegurados por las fuerzas militares en un movimiento impresionante, en lanchas, en carros, en trochas, en mulas, hasta llegar a los sitios, a las zonas que eran bastante apartadas de las ciudades grandes. Fue impresionante. Para que tenga sentido requiere acompañamiento social, oportunidades de reintegración real, reconciliación comunitaria, garantías de no repetición y mecanismos de seguridad para excombatientes y también para las comunidades. Nosotros, como ciudadanos, podemos contribuir denunciando incumplimientos, participando en procesos de reconciliación, en reconstrucción comunitaria. Si somos profesionales de áreas técnicas, también podemos ayudar en proyectos de infraestructura, de vivienda, de desarrollo rural, planes urbanos en territorios afectados. Y si somos de ciencias sociales, con investigación, con memoria, acompañamiento psicosocial. El 22 de septiembre de 2017, la misión de las Naciones Unidas en Colombia informó que había finalizado el proceso de dejación de armas de las FARC, en el que se inhabilitaron y destruyeron pistolas, fusiles, explosivos, minas antipersonal y granadas, entre otras, que se destinarían para la construcción de 3 monumentos como símbolo del adiós a la guerra. Ese fue el primer paso de las FARC en su tránsito a la vida civil, una condición indispensable para su participación en política. 13.800, 14.000 hombres están en este momento sin armas. Vemos que el enemigo más grande que teníamos, que era las FARC, ahora está en otras actividades y está de frente a la sociedad. Nosotros somos una fuerza político-militar que va a dejar lo militar y va a seguir haciendo política. Este es apenas el comienzo de la gran marcha de la esperanza del pueblo colombiano hacia la reconciliación, hacia la paz, hacia la justicia social, hacia la vida digna para todos. El beneficio de haber terminado una guerra con la guerrilla más vieja, más fuerte del hemisferio occidental ha sido enorme. Entonces, por supuesto que sí valió la pena. El presidente Santos tenía razón, tienen que dejar las armas. Pero también debemos estar atentos, que este punto no se convierta en olvido o en impunidad, que el desarme signifique también verdad, justicia y reparación. Solución al problema de las drogas ilícitas. Este ítem aborda uno de los agravantes más persistentes del conflicto. Sí, amigos, el narcotráfico. Se propone erradicar el uso de cultivos ilícitos, ofrecer alternativas de sustitución, desarrollo rural, alternativas económicas sostenibles para los campesinos. Campesinos que, si bien por muchos años fueron obligados a cultivar esto en su tierra por los grupos armados, o bien porque no tenían otra opción para alimentar a sus familias. Complicado, ¿no? Si algún punto de discusión en esa mesa produjo tensiones enormes que incluso nos llevaron a considerar seriamente levantarnos de la mesa, fue el tema de drogas ilícitas. Romper el vínculo entre economía rural, pobreza, exclusión y las economías ilegales.
ofrecer caminos legítimos de sustento, dignificar la vida campesina, reducir incentivos de violencia. La sustitución de cultivos implica inversión significativa, acompañamiento técnico, garantías de mercado, medidas de seguridad. También requiere confianza. Muchas comunidades despojadas sienten miedo, desconfianza y también inseguridad. Y las matrices que han impuesto es que somos narcotraficantes. Y entonces, tratarnos en una negociación con los narcotraficantes, pues no es cierto, que no es cierto. Y nosotros no estábamos dispuestos a discutir con las FARC la manera como el gobierno hace frente en general al problema de los cultivos ilícitos. Inclusive se resistieron mucho a incluir ese tema porque decían, entre otras cosas, que si discutían ese tema se autoincriminaban. Entonces, en cierta forma, reconocían que eran narcotraficantes y que después los extraditaban. Conocíamos la trascendencia y de este problema de las drogas. Y segundo, porque nosotros queríamos dejar muy claro que nosotros no somos ni fuimos narcotraficantes. El cultivo, la producción y la comercialización de las drogas ilícitas han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno. Probablemente una de las 2 o 3 tensiones que generaron una decisión inmediata de regresar a Colombia para hacer consultas, pero para fijar una posición radical y lanzar la señal a ese adversario en esa mesa, a las FARC, de que no estábamos de acuerdo, fue ese tema de las drogas. Que el problema del narcotráfico realmente era en los otros pedazos de cadena que tiene eso, que es el tráfico, la venta y sobre todo el lavado de activos. Abordar el tema de los cultivos ilícitos por una parte y abordar todo el tema del fortalecimiento de la lucha contra las organizaciones criminales. Se incluyó también el tema del consumo. Porque el narcotráfico ha sido el origen de mucha de la violencia que ha tenido este país. La guerrilla y todos los grupos armados se lucraron del narcotráfico. La política se está enfocando mal, aplicándole toda la rigurosidad de la ley a los más débiles, sin tener en cuenta que el campesino no siembra coca porque quiera, porque sea malo, porque... Lo acordado sobre drogas y cultivos ilícitos hace énfasis en la sustitución voluntaria con participación de las comunidades. Resolver el problema de las drogas ilícitas en los territorios también era una medida de no repetición del conflicto. El acuerdo parte de la base de que poner fin al conflicto con las FARC no significaba desmantelar de manera automática el narcotráfico en Colombia, porque hay otras organizaciones que no eran FARC que siguen vinculadas a ese negocio. El punto 4 contiene el acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, que promovía un tratamiento distinto del fenómeno del consumo, del problema de los cultivos de uso ilícito y del crimen organizado asociado al narcotráfico, bajo un enfoque general de derechos humanos y salud pública. Pero sí ayudaron a promover la sustitución voluntaria en la primera fase. Y las FARC eran y son conscientes de que el apoyo a esos campesinos para sacarlos de la ilegalidad es un paso fundamental para que haya conectores con una ciudadanía que ejerza derechos y que participe en política. Mientras no hagamos una sustitución por cultivos lícitos, donde el campesino pueda vender su producto, donde pueda tener un ingreso, no vamos a poder erradicar la coca de este país. Y en eso pues yo estaba totalmente convencido que ese era un problema fundamental y que podamos aprovechar el acuerdo para ver si arreglamos el problema. Ahí están los datos de Naciones Unidas, 35% de resiembra en los lugares donde se radica la coca. Cambiar el paradigma de la represión a esos campesinos a partir de erradicación por sustitución de cultivos era una forma definitiva y estimamos sigue siendo una alternativa totalmente viable y eficaz para superar la producción de drogas en Colombia. Es que realmente resolver el problema de los cultivos ilícitos es solucionarle un problema muy grave a Colombia. La solución a las drogas no va a estar
en la fumigación, no va a estar en la erradicación forzosa. Porque la verdad es que pensar que el problema de la adicción, de los consumos problemáticos de drogas, se solucionan de manera represiva es transitar a un abismo. Desde nuestras áreas técnicas, como es la ingeniería, agronomía, geografía, planeación territorial, podemos llevar a cabo muchas cosas. Podemos diseñar proyectos de desarrollo rural sostenible, podemos hacer una diversificación productiva, podemos mapear los suelos, calcular el potencial agrícola, ver la trazabilidad de cultivos, también poder proponer iniciativas de economía campesina, también el poder diseñar incluso una infraestructura rural, redes de abastecimiento, entre otros muchos proyectos que podemos aplicar desde nuestras áreas técnicas. Además, podemos contribuir y construir una narrativa diferente. No estigmatizar al campesino es el primer paso. Reconocer su rol tan vital en la sociedad. Defender sus derechos. Promover políticas públicas reales, no soluciones simbólicas. Tenemos reconocidas más de 9 millones de víctimas. La delegación de gobierno tenía claro que los derechos de las víctimas no eran negociables. Todas las víctimas, a pesar de ser víctimas de distintos actores armados, a pesar de ser víctimas de territorios súper diversos de este país, todas coincidían en decirnos: no se paren de la mesa hasta que logren un acuerdo. Este punto es tal vez el más sensible y esencial. Propone el reconocimiento de las víctimas, garantizar su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, material, simbólica, colectiva, medidas de no repetición, garantías de seguridad y también la participación. Reconocer a las víctimas no es solo un acto de justicia, es un acto de dignidad, de memoria, de humanidad. Sin ese reconocimiento no hay una verdadera reconciliación. Las heridas son profundas. Tenemos personas víctimas de desplazamiento, de despojo, violencia sexual, desaparición y, lo más triste, asesinatos. La reparación exige recursos, voluntad, políticas inclusivas, garantías y, sobre todo, procesos transparentes. Nuestro rol, tan importante para el país, donde podemos apoyar con investigación, documentación, memoria histórica, cartografía de esos territorios afectados, y más. El mapeo del desplazamiento, análisis del impacto social, garantizando que la dimensión técnica se combine con la sensibilidad social. Podemos promover espacios de participación ciudadana, memoria, verdad y reconciliación. Si este punto falla, la paz es incompleta. La reparación a las víctimas no puede ser una casilla más. Debe ser eje central de la reconstrucción del país. 90.000 desaparecidos. En este momento, era imposible pensar en un acuerdo con las FARC sin que se abordara la manera en que ambas partes íbamos a contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas. El punto 5 desarrolló el acuerdo sobre víctimas y creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Que es muy pertinente y por primera vez le da la oportunidad a las víctimas a que sus derechos estén en el centro realmente. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición está compuesto por mecanismos judiciales como la Jurisdicción Especial para la Paz y extrajudiciales como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Y ahí es cuando se deriva la necesidad de seguir profundizando el tema de las víctimas y profundizando el tema de la JEP y profundizando el tema de la Comisión de la Verdad. Es la primera vez que un acuerdo las tiene en cuenta, porque en otros acuerdos nunca las han tenido en cuenta, nunca. Este no es un gobierno que está llegando por primera vez a pensar en las víctimas, es un gobierno que ha asumido al menos un primer paso de su responsabilidad de reparar a todas las víctimas del conflicto armado. Entonces se hace todo un esquema de participación de víctimas. Oír los testimonios de madres, de campesinos, de indígenas, de afrocolombianos, de personas de todo el país que habían sufrido durante tantos años las consecuencias del conflicto, creo que marcó un punto de no retorno
en las conversaciones. Y yo creo que les ayudó mucho, por ejemplo, todo este ejercicio que hicimos de llevar las víctimas a La Habana. Lo que queremos es llevar la voz auténtica de las víctimas para que las partes en La Habana tengan contacto directo con los dramas personales que han vivido tantos colombianos. Junto con la Universidad Nacional y con Naciones Unidas se creó un equipo de trabajo. Se hace una conversación sobre cómo llegar a la selección de esas 60 personas que irían a dar testimonio en La Habana y de esa manera convertir a las víctimas como en un gran aliado, como en lo que querían ser, un eje muy importante de la negociación y de la implementación de los acuerdos. La maratónica tarea y la labor de seleccionar a 60 víctimas entre 10 millones de colombianos que fuimos afectados, pues que pudiera ser una radiografía, entre esos 60 víctimas pudiera ser una radiografía realmente del drama colombiano. Entonces esa no era una tarea menor. Sabemos que nuestro papel va más allá de ser un grupo de personas marcadas por la violencia. Somos protagonistas sociales de un nuevo país. El ambiente era muy tenso, muy difícil para todas las delegaciones, particularmente para las FARC era enfrentar a sus víctimas. Encontrarnos con no únicamente la guerrilla de la FARC que había tirado la pipeta, sino también encontrarnos con representantes del Estado colombiano. Y para nuestra concepción el Estado colombiano ha sido responsable en las victimizaciones y en el desarrollo del conflicto en muchas regiones. El proceso tuvo un impacto cuando las víctimas fuimos y hablamos directamente. Creo que eso valió mucho la pena. Muy fuerte para las víctimas y para nosotros. También algunas veces la gente nos miraba con ese rencor y con ese odio que no se podía disimular. De hecho, este testimonio de las víctimas le va a permitir a la negociación hacer un viraje. Solo el ejercicio entre víctimas y victimarios puede llegar a producir un país nuevo. El encuentro realmente fue un encuentro tranquilo, respetuoso, yo digo realmente restaurador. Llegamos con angustia, llegamos con zozobra a encontrarnos frente a nuestros victimarios. Reconocedor de las dificultades en el territorio y en una actitud un poco que para mí fue sorprendente. Pero vimos ese gran afecto por parte de ellos en escucharnos. Y eso fue creando un clima, dijéramos, no de amistad, ni de acercamiento, ni de camaradería, pero sí de entendimiento y de apertura hacia una reconciliación. Para mí el punto más importante para que se haga justicia es el derecho a la verdad. ¿Dónde y qué pasó con sus seres queridos desaparecidos? Cuando tú conoces la verdad, tú aceptas el perdón con mayor tranquilidad. Entonces hay diferentes víctimas con diferentes demandas. Unas quieren reparación física, otros quieren solamente la verdad, otras que simplemente le digan dónde está su ser querido. Somos conscientes de que el proceso en La Habana nos ha servido más a las víctimas que a la misma sociedad, diría yo. El sistema busca la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, esclarecimiento y reconocimiento de lo ocurrido, la convivencia, la reconciliación y la no repetición. Cuando uno mira esto objetivamente, ningún acuerdo en ninguna parte del mundo ha sido tan generoso en buen sentido de la palabra de incluir a las víctimas en todo el proceso. Creo que de las tres lados había una visión conjunta y era, bueno, tenemos que acabar esto. O sea, toda esta experiencia que estamos contando de dolor le tiene que servir al país para hacernos más conscientes de que esta guerra debe terminar. En la medida que se reconozca a las víctimas, sus voces, sus narrativas, se reconozca su memoria, se está avanzando en el camino de la reconciliación. Yo considero en este momento que ha valido la pena avanzar en este ejercicio y que nos deja enormes aprendizajes. Dios quiera que la sociedad colombiana sea capaz de continuar en el camino de la reconciliación y la construcción de la paz. Podemos decir que hemos evitado un poco de dolor, que hemos dado pasos hacia la construcción de una agenda al menos de paz estable y duradera, pues creo que frente a eso sin duda ha valido la pena. Finalmente, el punto 6 define los mecanismos institucionales para asegurar que el acuerdo se cumpla.
Define seguimiento, verificación, también la participación de instancias nacionales e internacionales. Define la financiación, los cronogramas, la refrendación ciudadana, tales como plebiscitos, consultas, cabildos y también participación legislativa. Todo esto cuando aplique y se requiera. Un acuerdo no se sostiene solo con la firma, debe tener ejecución real, monitoreo, evaluación, transparencia. Sin una implementación efectiva, los demás puntos se quedan en promesas. No podemos omitir que Colombia, primero, es un país muy grande. Y segundo, también hay que reconocer que tenemos debilidades institucionales fuertes, como es la corrupción, las desigualdades, y en tema de justicia, la impunidad. Esto implica un compromiso estatal mucho más profundo, recursos adecuados, mecanismos de control y participación ciudadana. También requiere conciencia social. Merecemos exigir cumplimiento. Como ciudadanos formados podemos exigir una rendición de cuentas, participar en espacios de control social, apoyar con datos, con investigaciones, proyectos de seguimiento comunitario. Si estamos en áreas técnicas, podemos aportar con sistemas de información geográfica, con bases de datos como mapeo, informes técnicos, indicadores de impacto, monitoreo territorial, entre otras cosas. Cuando íbamos a comenzar a negociar, algunos voceros de lo que luego se convirtió en la oposición al acuerdo dijeron que era inmoral hablar con delincuentes, algunos dijeron que hablar con terroristas. Yo hice esta reflexión con mucha profundidad y yo creo que ante la evidencia de que era posible, en ese momento no era seguro, pero los indicios, lo que se había trabajado ya y en la fase secreta, mostraba que era hipotéticamente posible un acuerdo por la vía del diálogo. Lo inmoral hubiera sido negarle esa posibilidad a Colombia. Emprendemos. Como estudiante de Ingeniería Catastral y Geodesia, me comprometo a acercarme a las comunidades rurales, escuchar sus necesidades, documentar sus historias, apoyar proyectos de desarrollo rural y participación ciudadana. Creo que la verdad y la memoria son fundamentales y mi tarea será contribuir a que se escuchen esas voces. Desde mi formación en una ingeniería social, puedo aportar con herramientas técnicas, mapeo territorial, catastro social, levantamientos participativos y declarativos, planeación urbana rural responsable. Puedo trabajar en proyectos que integren la realidad rural con la planificación y así estaré ayudando a reducir brechas históricas de desigualdad. Me comprometo a visibilizar a las víctimas, apoyar procesos de memoria, hacer una documentación, crear investigaciones, generar informes que evidencien daños, desplazamientos, afectaciones. Creo importante que la reparación sea integral, no solo económica, sino simbólica, social y cultural. Para mí, creo que es fundamental fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, esta debe ir acompañada con la responsabilidad política. Me refiero a cada vez formar más ciudadanos políticamente educados y responsables. Sí, esto con el fin de aumentar la vigilancia social, la ética pública. Desde mi rol, sea profesional, académico o como ciudadano, quiero exigir cumplimiento real del acuerdo, promover actos de reconciliación, aportar con análisis críticos propuestas de desarrollo rural, justicia transicional, proyectos comunitarios que integren diversidad, equidad y reparación. Si queremos que el acuerdo no sea papel muerto, debemos involucrarnos como profesionales, como ciudadanos conscientes, como constructores de este país. Las víctimas merecen verdad, justicia, reparación, pero sobre todo también merecen dignidad, memoria y reconocimiento. Y nosotros, las nuevas generaciones, aquellos que no tuvimos que vivir ni el desplazamiento ni la guerra de primera mano, tenemos la posibilidad de aportar algo nuevo, algo construido con amor, ya que no tenemos el odio sembrado en nuestro corazón. No dejemos pasar la oportunidad, que este podcast no sea solo palabras, sino un impulso para la acción.
Gracias por escucharnos. Les invitamos a reflexionar, informarse, participar y construir. Porque la paz no es un regalo, es un proyecto colectivo. Gracias, Colombia. En esa medida en que seamos capaces los colombianos de aceptar que todos tenemos responsabilidad en la violencia, este país cambia.